¿Cómo están amigos de Por Amor a Ti? Como siempre, nos volvemos a reencontrar en estos micros de medicina. Y como les habíamos prometido la semana pasada, estamos con nuestro querido doctor Jorge Martínez, infectólogo, que está todas las semanas con nosotros, y nuestro querido doctor Juan Alberto Yaría, de Adicciones, que también está todas las semanas en el programa desde hace tantos años. El tema que íbamos a tratar hoy, por eso los convoqué a los dos, es un tema que es muy importante y a veces se habla muy poco de esto. Los enfermos de HIV y la drogadicción. Hecha la presentación, los voy a dejar a ustedes con todos los televidentes de Por Amor a Ti. Adelante, doctor. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista infectológico este problema? El punto de vista nuestro, lo que vemos en los pacientes actualmente es que, eh, a diferencia de otros países como Europa o algunos países de Norteamérica o Canadá, Estados Unidos o Canadá, donde la adicción endovenosa es muy, muy importante y donde la coinfección con HIV y hepatitis C es muy frecuente, en nuestro medio lo vemos con menor frecuencia, pero sí tiene un impacto significativo otro tipo de drogas, las cuales van a aumentar la probabilidad de transmisión del HIV a través de la vía sexual por el hecho de que existe mucho menos cuidados a la hora de prevenir, entre otras enfermedades de transmisión sexual, el HIV también. ¿Eso ustedes lo ven así? ¿También ven que eso es un problema en Argentina y se ha seguido manteniendo la baja tasa de adicción endovenosa? Sí, por ahora porque está entrando mucho la morfina, los opiáceos en general, pero ahora prevalentemente, doctor, hay un aumento notable de la cocaína. Y la cocaína tiene mucho que ver con las vías de transmisión sexual. O sea, nosotros en un informe que sugestivamente no tomó publicidad en los medios, el 27 de junio del 2022, Naciones Unidas, a través del Comité de Drogas y Delito, hizo un estudio de la Argentina y comprobó que es el primer país de Latinoamérica en consumo de cocaína. O sea, la Argentina es el primer consumidor de cocaína. Esto empieza a ser muy fuerte desde el 2000 y la cocaína en sus distintas formas, inhalada, inyectada, como nevado, ligado a otras drogas. Y dentro de la cocaína también hay otras drogas estimulantes como la metanfetamina, el crack y distintas sustancias que llevan no solo a conductas antisociales, sino que llevan fundamentalmente a una situación sexual en donde predomina el descontrol impulsivo, con lo cual cualquier tipo de precaución no es tomada porque la persona entra en un estado de excitación sexual, que es más imaginaria que real, porque habitualmente hay impotencia, lleva a situaciones de violencia sexual, como la que vemos últimamente, en donde hay golpes, trompadas, lleva a situaciones de maltrato, de abuso infantil, de incesto, porque la persona a través de la defrontalización, o sea, de la pérdida de los controles frontales, pierde los aspectos neuromorales de la conducta. Y entonces hay abusos hacia el hijo, hacia la hija, en fin, hay situaciones realmente de perversión, transvestismo, homosexualidad, con múltiples parejas unidas por la cocaína. O sea, esto lo vemos nosotros todos los días, doctor. Y por ende, la blenorragia ha reaparecido, la sífilis ha reaparecido y ha reaparecido con fuerza también el HIV. Esto forma parte del aumento de consumo de cocaína. Además, hoy la cocaína se vende en combo con el sexo.
a más cantidad de cocaína comprada, más mujeres se venden. O sea, el dealer vende mujeres. Es una situación muy interesante y muy perversa la que estamos viviendo y la que vemos nosotros en los consultorios y en los casos graves. Esto lleva a situaciones de una debilidad orgánica total, lleva a situaciones incluso de daños renales ligados al consumo de sustancias, lleva a situaciones de infartos, de ACV, pero fundamentalmente en nuestro campo vemos un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, que está en consonancia con los datos del 2017, últimos datos que da el Ministerio de Salud, de aumento de la sífilis, la blenorragia y el HIV en la población argentina. Esto está íntimamente vinculado al aumento de cocaína, especialmente en todas las poblaciones. Hay dos poblaciones críticas, la de los 50 y los menores y los jóvenes, ligados todo esto a cadenas de prostitución, en donde la prostitución está unida en combo a la cocaína. O sea, es muy interesante analizar este fenómeno, entendiendo además la fuerza de otras drogas, como el éxtasis, que está unido también a esta situación. Y después existe la marihuana. La marihuana es una droga muy importante hoy, en ascenso absoluto, total, con diríamos, una especie de propaganda permanente de consumo. Y ya otros países están viviendo la marihuana sintética, o sea, la marihuana preparada sintéticamente, marihuana que tiene una alta dosis de THC, o sea, de tetrahidrocannabinol. Piense usted que en la época de los Beatles, el tetrahidrocannabinol estaba en el 8 o 9 o 7%. Hoy están vendiendo en Estados Unidos, los estados que ha legalizado la marihuana, al 95%. Yo he tratado a una paciente que la han traído de Nueva York y realmente vino con un cuadro psicótico, con alucinaciones y con delirios, y ella me contaba lo que es la marihuana sintética al 95%. Además, los comestibles, con brownies, tortas, etcétera, en donde existe marihuana sin regulación ninguna, se oponen a que haya regulación, con lo cual una torta llena de marihuana, hecha de una manera especial, la marihuana en los brownies especialmente, genera intoxicaciones muy, muy importantes. Entonces el panorama, también la marihuana en un estado así de alta dosis genera una especie de desborde sexual, en donde en este mundo alucinatorio que lleva la marihuana, puede pasar cualquier cosa. Yo no sé cómo lo ve usted en el consultorio de infectología. Exactamente así como lo comenta usted, lo que vemos en consultorio. Y una cosa así que coincide con lo que usted me está comentando, es el hecho de que ya no se respeta ninguna edad con respecto a la cocaína, digo. Y es muy frecuente que accedan, recuérdase no mucho, un paciente me dice, no, lo que pasa es que voy a dejar de ir a reunirme con los muchachos en el taller. En un taller donde reparaban autos, etcétera, porque porque se está consumiendo mucha cocaína. Y cuando en época uno pensaba, los más grandes, qué sé yo, que era una cosa de un momento muy particular. Y ahora es naturalizado en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier momento del día. Un paciente hace muy poco me decía, no puedo parar de consumir, estoy en la oficina trabajando y también estoy consumiendo también. Y especialmente dentro de las enfermedades de transmisión sexual, sí, claramente, como usted dice, el tema de los números de sífilis han sido enormes, más allá que haya un subregistro también muy alto, y empezamos a ver formas inusuales de sífilis, en lo cual es frecuente que tengan lesiones, como hace poco tuve una sífilis el de lengua, otras lesiones orales únicamente, clamidia, en la cual en las relaciones de hombres que tienen sexo con hombres, se ha observado un incremento enorme
que antes tal vez no lo veíamos porque ahora disponemos de metodología diagnóstica, lo cual nos permite hacer mediante técnicas de PCR el diagnóstico. Y en consonancia con lo que usted decía, en 2018, me acuerdo que en el Congreso de Ámsterdam de la Sociedad Internacional de SIDA, hablaba ya ahí en Europa del combo que denominaban, en alusión al programa de televisión musical MTV, en el cual era clásico el combo entre la metanfetamina, entre el Truvada, la T, que era la combinación de tenofovir y FTC, una combinación para evitar el contagio del HIV, y el Viagra, el sildenafil. O sea que era la combinación de metanfetamina más una combinación de 2 medicamentos para evitar contagiarse HIV, y por la impotencia que todo eso que generaba, esa combinación, la necesidad de utilizar Viagra para las relaciones. Esto frecuentemente, Ámsterdam y Holanda tiene un problema muy grande, porque eso ha aumentado el número, de manera creciente, el número de enfermedades de transmisión sexual y de combinaciones de ellas. O sea que... Exacto, exacto. El Viagra forma parte del condimento, yo me había olvidado decir, es Sí, sí, como sí. un condimento, incluso en muchachos jóvenes Sí, sí, sí. utilizan el Viagra porque, y en muchos casos todo culmina, porque esto genera, la cocaína genera impotencia, esto culmina en un onanismo. Claro. Hay pacientes que contratan mujeres en hoteles, alojamientos, Ajá. solamente para verlas mientras se masturban y toman cocaína todos. Y se asiste a un espectáculo de lesbianismo observado y el placer es un placer perverso de observación. O con películas pornográficas. Yo tuve pacientes que alquilaban mujeres mientras él miraba películas pornográficas. O sea, lo que nosotros estamos viendo, doctor, en los consultorios con el consumo de drogas es absolutamente imprevisible, imprevisible. Yo nunca en mis años de trabajo, hace muchos años que trabajo con adictos, he visto lo que estamos viendo ahora. No le hablo de las chicas. Hoy a la mañana yo estaba en el centro de mujeres de Gradiva y me contaban chicas que prácticamente fueron arrancadas por lo poco de familia que tienen de grupos de venta de mujeres. O sea que una vez que la captura el dealer con la droga, que las usa sexualmente, las vende sexualmente, las vende para presentaciones en boliches, y de ahí le ganan con alguna persona que la contrata por una noche. Una cosa realmente interesante, pueden llegar a venderlas a otro país. Esto yo lo estoy observando y hoy lo hablaba con ellas. Y yo les decía que un tratamiento es el aseguramiento de la libertad, porque ahora estaban ejercitando la libertad, estaban hablando de sí mismas y del riesgo en el cual ellas estaban y que no se daban cuenta y que iban a ser un objeto en donde por ahí en un container las llevaban a otro país. De esto no se habla. Yo me conformo que en nuestro país haya prevención escolar, haya detección precoz. El otro día mañana tengo un grupo, por ejemplo, a las 9:30 de la mañana, con más de 30 pacientes, y el otro día un paciente que yo atiendo vino de Rosario y me dijo que había empezado a consumir a los 8 años de edad. Y yo levanté la mano, le hice levantar la mano quienes habían consumido a edades tempranas. Y hubo muchos que consumieron entre 8 y 10 años de edad. Entonces imagina que esto es un asesinato del sistema nervioso. Más allá de que no estudian, no crecen, no pueden trabajar. Y esto se une, doctor, a un factor social, que es el factor de una familia rota. Yo soy cada vez más un propagandista de la vida familiar, porque son chicos que están de alguna manera en un abandono precoz muy fuerte. No, le decía que justamente lo que usted decía de la marihuana, por el hecho de la banalización que hay, que es como algo muy, muy banal, que algo que no trae consecuencias. Entonces dicen, bueno, sí,
un porro, sí, fumo, pero de vez en cuando, o fumo, sí, todos los fines de semana, o solamente a la tarde, como algo habitual, lo cual lo vemos en todos los estratos sociales, en todos, jóvenes, en personas muy grandes también, cosa que nos ha llamado la atención, que hemos tenido pacientes tratados con infección por HIV, consumiendo crack, consumiendo cocaína, consumiendo marihuana, alcohol, más el condimento del alcohol, eventualmente algún psicofármaco también, y como una cosa habitual y común en los grupos, cuando los pacientes nos dicen que por ahí ellos son los raros cuando no consumen, por lo cual deben, para tener esa pertenencia, digamos, seguir ingresar también al consumo de este tipo de droga, de la que sea, pero porque lo necesitan de alguna manera, deben hacerlo, porque lo hace su pareja, porque lo hacen. Esto ha llevado claramente, volvemos a lo mismo con el tema del tema del HIV, resaltando lo que usted decía justamente, no hay medidas de prevención. En el caso, hace unos tiempo atrás, que en la comisión de SIDA, la Sociedad Argentina de Infectología, hablamos que con un grupo de activistas, de grupos de travestis, en fin, y yo también en un momento les hice hincapié de que era muy importante ellos, como grupo, como referentes, digamos, de la población, de hacer tomar medidas de prevención. Pero se hacía más hincapié en que el Estado les descubriera de manera gratuita los tratamientos de las enfermedades de transmisión sexual, pero sin hacer ninguna medida de prevención. Que lo cual, hablábamos de esto, o sea, uno claramente sabe que esas infecciones son más difíciles de tratar porque empieza a haber más resistencia bacteriana. De hecho, estamos teniendo resistencia bacteriana al gonococo. Hace muy poquito tuvimos un paciente con una endocarditis bacteriana, una infección de la válvula mitral cardíaca por gonococo. O sea, cosas que no veíamos antes, y empezamos a ver también estas formas inusuales de presentación que están publicadas como muy raras. Y sin embargo, cada vez son mucho más frecuentes. Usted dijo dos cosas importantes. La primera, la cantidad de gente de más de 40, lo que yo llamo los post-50 o post-40, que nosotros tenemos muchos, que por una patología que yo creo que tiene mucho que ver con el sentido de la vida, un poco la pandemia, pero fundamentalmente el sentido de la vida, o sea, como que no le ha encontrado sentido a su vida, y hay mucho uso de cocaína en esa población. Son empresarios, muchos de ellos. Sí, exactamente. Y otra cosa que usted recalcó es los ámbitos de trabajo. Yo le voy a contar una anécdota clínica de un paciente que realmente es un muchacho maravilloso, que asciende, lo nombran gerente de empresas y empieza a consumir con sus empleados y lo echan. Asciende, porque es muy inteligente en informática, lo nombran gerente y empieza a consumir con sus empleados y lo echan. Y su vida es como una tortura. Yo le dije que era como el mito de Sísifo de los griegos, ese mito en donde alguien llevaba una piedra hasta el monte, hasta arriba de todo, y se le caía, y que después la tenía que subir y se le caía. Toda la vida de él era esa tortura, y viven en la tortura. Entonces, los ámbitos de trabajo, yo he tenido delegados que me han traído a sus pacientes. Hay camiones de transporte que llevan mercaderías con gente drogada. Hay vestuarios de gente que trabaja en la calle, que son centenares, que van a cambiarse y que venden ahí adentro y que salen a la calle. O sea, yo lo veo todos los días esto, doctor. Entonces no me extraña lo que usted después ve en la escena de una sífilis, de una blenorragia, de un HIV, de una clamidia o de todas las enfermedades de transmisión sexual. Sí, por eso digo, claramente, creo que es fundamental el tema de la educación, tanto sea la educación sexual y esto, la educación de no banalizar y realmente contar cuál es la realidad de los impactos que tienen estas drogas en la sociedad, en la vida de las personas y obviamente en la sociedad. Y después las consecuencias, como son el caso de infecciones como esta que vemos, que hoy por hoy, más allá de los adelantos que tenemos con el HIV, todavía es una enfermedad incurable, o sea que sigue siendo la medida de prevención la mejor.
Pero también cuando tenemos estrategias de prevención, como son el uso de lo que llamamos PrEP, que es la profilaxis preexposición, o sea, tomar un medicamento para evitar la adquisición del HIV, llevó a que esto exista lo que llamamos compensación de riesgo, o sea, como la persona dice, bueno, como yo tomo este medicamento que es muy efectivo para evitarme el HIV, lo demás no me importa. Entonces, el tema de la actividad sexual, sobre todo grupal, se hace mucho más amplia, mucho más extensa, a lo que se agrega también obviamente estimulantes de todo tipo, y lleva, digamos, a estas catástrofes de otras infecciones que claramente nos están complicando, y creo que eso va a tener un impacto grande en la sociedad porque no vamos a poder utilizar las mismas herramientas que ahora. Como decía, el aumento de la resistencia es creciente en esos microorganismos, por lo cual empezamos a tener menos herramientas. Y con el impacto en la salud que esto tiene, o sea, no es un tema menor. Creo que en ese aspecto sí nos falta mucho. En el caso de HIV siempre decimos que nosotros hablamos el 1 de diciembre y después de ahí ya no hay más medidas, y creo que es algo que si no se sigue permanentemente, como es el caso de las adicciones, poco podemos esperar en un futuro cercano, ¿no? No, y por supuesto que el HIV se ha transformado en una enfermedad crónica, manejable con los medicamentos que ustedes dan, pero el consumo de drogas que hay en los chicos ha transformado a esta enfermedad en una enfermedad crónica. Claro. Sí. Y entonces, y con grandes recaídas. Entonces, si no generamos la detección precoz, desanimar el consumo inicial, Sí, cuando estamos animando al consumo inicial, con propagandas, etcétera, etcétera. Y no quiero decir más cosas sobre esto porque realmente me preocupa. Desanimar el consumo inicial, detección precoz. ¿Por qué se puede hacer detección precoz del cáncer de mama? ¿Por qué se puede hacer detección precoz de los problemas prostáticos? ¿Por qué se puede hacer detección precoz de los problemas hipertensivos? ¿Y por qué no podemos hacer una detección precoz de los problemas de drogas? Sí, eso es elemental. Esto es clave. Pero incluso para un Estado es mucho más, si se quiere, costo-beneficio, que realmente lo es así también, el hecho de tener una salud, una sociedad sana, que va a ser, por otro lado, también va a tener menos gastos y costos para el Estado, justamente. Y, obviamente, con una sociedad, con una población mucho más, ¿cómo digamos?, sana, y esto va a permitir que estudiar, trabajar, etcétera, etcétera, porque hay muchísima gente de esto que realmente, bueno, ustedes obviamente lo ven todo el tiempo, pero que está muy afectado en lo que respecta a la actividad intelectual. O sea, no Sí. es muy difícil poder... No, es que la drogadicción lleva a la dementización. Sí. No solo puede llevar un infarto, a la sífilis, a la blenorragia, al HIV, sino que si sigue consumiendo, se dementiza. Y el demente es una persona que era rico y que se ha vuelto pobre. O sea, Sí, es como que neuronalmente se ha vuelto pobre. yo tengo gente con consumos de 50 años y no les puedo hablar, a ver, yo tengo una mala costumbre de hablar un poco rápido y me dicen que no puedo porque no me entienden. Porque dicen que no me ven Exacto. la primera No pueden retener, doctor. persona, me No decían, pueden no puedo. memorizar. No pueden atender. Están realmente en un deterioro franco. Bueno, creo que ya hemos pasado el límite de este programa. Yo le agradezco, doctor, haberlo conocido por esta vía, y espero, y gracias a Adriana, que nos dio esta posibilidad, y ojalá podamos seguir teniendo una charla otra vez, porque creo que es necesario. Exactamente, creo que son las cosas que podemos aportar en algo a la gente, a la sociedad, a la público en general, darle una real dimensión de cuál es el problema, porque por ahí se cree que hay mucha gente que me dice, todavía existe la sífilis, y digo, no solo que existe, sino que está en su mejor momento. Está en crecimiento. Claro, entonces porque creen que son cosas del pasado, así No, que... pero si en ese momento de excitación loca que da la cocaína, Claro. como le dicen, a usted le sorprende lo que le dicen sus pacientes, que le dicen,
no, en el trabajo, que que el otro. Esto pasa en el momento de excitación de la cocaína. No hay ninguna protección, doctor. Exactamente. Sí, sí, Esto es lo que sí. pasa. Nadie va a Bueno, Adriana, Realmente estuve escuchando la charla, muy interesante. Realmente los felicito a los dos y estos temas hacen falta tocarlo, hay que concientizar a la sociedad. Así que me gustaría convocarlos para una próxima vez, ¿sí? cuando usted quiera, por el lado mío, para mí es un honor estar con el doctor Martínez y cuando usted quiera. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Entonces, sí, una Un vez más. abrazo. Les doy la despedida a los dos. Gracias, doctor Jorge Martínez, por su tiempo. Gracias, doctor Juan Alberto Yaría, por su tiempo. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Por Amor a Ti.